Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de la República. Bienvenidos a un episodio más de Fuerte y Claro. Manuela Camacho, como todas las tardes, acompañándolos y súper conectada con mi equipo de producción después de pasar del programa especial que acabamos de hacer en la República. Por si no lo vieron, ya está colgado. Hemos estado en mesa Rosa María, Juliana, Pedro Salinas, Carlos Cornejo, Clara Elvira, representando a Epicentro, y esta su humilde servidora hablando sobre coyuntura. Así que si no lo han ido a ver todavía, tienen chance, vayan a verlo. Y bienvenidos sean a este espacio que está preparado para ustedes como todas las tardes. Hoy vamos a retomar un tema del que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada dimos conocimiento de una gravísima denuncia que hizo una ciudadana argentina de 22 años en la que acusaba a 3 jugadores de fútbol peruano, los 3 actualmente miembros de Alianza Lima, de haber abusado sexualmente de ella. En el transcurso de la semana, mientras se iba desenvolviendo y dando a conocer la información, también dimos cuenta de las múltiples opiniones machistas, misóginas y retrógradas que hubo como reacción a esta denuncia. Muchos, incluso abogados, que desde sus trincheras se rasgaban las vestiduras por tratar de justificar lo que era a todas luces condenable y tratar de darle vueltas y vueltas a la conducta de la víctima, lo que se conoce como buscar una víctima perfecta y hacerla caer en revictimización, preguntándose una y mil veces qué hizo, por qué se lo buscó, qué fue lo que tenía puesto para que esto terminara sucediendo, cuál fue su actitud, etcétera, etcétera. Bueno, a todas esas personas, entre comentaristas, periodistas deportivos, abogados y usuarios de las redes sociales, que señalaban que esto era un caso de posible chantaje sexual, chantaje económico de parte de la denunciante, pues su abogado, Luis Deuteris, ha dado una serie de declaraciones el día de ayer desde Argentina en las que ha señalado que la denunciante se reafirma en la denuncia, vuelve a confirmar que los hechos son verídicos, que los hechos sucedieron y señala que tiene evidencia de estos y que es por eso que ha decidido y que se ha reafirmado en una acción penal. Vamos a analizar también poco a poco y con cuidado, porque esto es importante decirlo, porque desde que se conoció ayer el atestado policial, el testimonio que la víctima da ante las autoridades policiales en Buenos Aires, ha habido muy poco cuidado de ella. Hay medios en los que se ha propalado información que es sumamente sensible y que en todos los casos que involucran violencia de género siempre se debe preservar, sobre todo la identidad de la víctima. Bueno, esto no se ha dado evidentemente, los medios han hecho y deshecho como han querido con el testimonio, entonces aquí lo vamos a analizar, pero con el cuidado debido, no sin antes escuchar las declaraciones que dio Luis Deuteris, el abogado de la víctima, para el programa Ocurre Ahora. Vamos a verlas. Hay algunos detalles que darían la sensación que involucra a los 3. ¿De igual manera, en la misma proporción o en diferente grado? En la misma proporción. En la misma proporción. En numerosas constancias que podrían hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Así que más allá de esos chats que ella tiene con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ella ha denunciado, hay otras evidencias que, como le acabo de decir, marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona. A ver, el abogado Luis Deuteris señala algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero es que pone sobre la mesa una palabra que hablamos muchísimo la semana pasada, el consentimiento. Ya estaba la afirmación incluso por el equipo y por el propio abogado de los implicados que había habido relaciones sexuales. Eso ya estaba siendo confirmado incluso por el abogado de una de las partes implicadas. Lo que se puso en tela de juicio, lamentablemente, y con declaraciones y argumentos paupérrimos y miserables, era si estas relaciones habían sido o no consentidas.
Cuando hablamos acá en el espacio sobre el alcohol que la víctima mencionaba en su testimonio haber ingerido, y recordábamos que lejos de ser un atenuante es un agravante y que el consentimiento bajo los efectos del alcohol es viciado. Lo que ha dicho el abogado hablando de consentimiento, y lo ha dicho con estas palabras, es que se trataría de hechos no consentidos, que la víctima se reafirma en que ella no quiso que esto sucediera. Vamos a poder leer más a detalle qué es lo que ella ha puesto en palabras, pero habla de lagunas mentales, es decir, de no estar en el completo uso de sus facultades para otorgar consentimiento. Cuando no recuerdas, cuando hay lagunas mentales, cuando estás bajo los efectos del alcohol, entonces difícilmente la otra persona puede decir que tú de manera positiva y afirmativa hiciste y diste tu autorización o consentiste realizar cualquier tipo de acto, en este caso un acto sexual. Por lo tanto, estaríamos hablando de abuso sexual. Lo siguiente que dice es que las acusaciones son en la misma proporción y de hecho el reportero insiste en esta pregunta porque se habló mucho sobre quiénes eran los implicados directos y quiénes habrían tenido otro tipo de participación. Ahora, tenemos claros 3 nombres, que son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, pero en el testimonio de la víctima se han dado a conocer otros 2. Se habla de Pedro Aquino y de Eric Castillo, también jugadores de Alianza Lima. Se está averiguando, o es lo que va a tener que hacer la indagación fiscal, en qué medida fueron partícipes de estos sucesos. Por 2 cosas importantes. La primera, porque el haber estado presentes y el no haber denunciado si es que tuvieron conocimiento de un acto de violación, los hace cómplices del delito. Y el segundo, porque sí se trató de un abuso en el que más de una persona participó, es decir, si estamos hablando de código penal, por ejemplo, entonces tendríamos que mencionar que la violación grupal constituye un agravante, que esto ya lo va a determinar la justicia argentina, bueno, la justicia uruguaya, que es en donde finalmente sucedieron los hechos. Y menciona otras 2 cosas importantes. La primera, que tiene chats con la amiga implicada, que ratifican los hechos denunciados, que en estos chats ellas habrían hablado sobre lo que ocurrió y que estos chats van a ser entregados como pruebas. Y no solamente eso, sino que también hay evidencias físicas, que son aquellas que arrojaron los exámenes de médico legista, porque parece que también hay desconocimiento en tanto el alcance que pueden tener estas pruebas. Un perito especializado en este tipo de delitos sí puede determinar por el tipo de lesión si hubo violencia. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero simplemente en el examen va a arrojar que tuvo relaciones sexuales, no es tanto así. Por eso es que estas son personas que se especializan en determinar, o en mejor dicho, otorgar la información sobre si consideran que pudo haber habido signos, señales de una relación violenta. Esto en tanto a lo que declaró el abogado Luis Deuteris. Ahora, yo escuchaba en otro programa hablar a periodistas deportivos, sumándose pues a la cantidad de declaraciones indignantes de las que ya podemos hacer una colección que ha habido sobre este tema, que decían que los secretos de vestuario son, mejor dicho, algo sagrado, que si hubiese habido conocimiento entre los jugadores implicados de que esto sucedió, estarían incurriendo en una falta al denunciarlo o al hablar sobre el tema. A mí me parece muy preocupante, grave en extremo, que estemos hablando de la complicidad de un posible delito como si se tratara de un simple secreto de vestuario. No, señores, eso es precisamente lo que necesitamos que se acabe, la complicidad masculina, la femenina también, porque por supuesto que ha habido opiniones de mujeres, opiniones machistas de mujeres justificando el delito. Pero el creer que el guardarse estos secretos, que el acallar, que el
apañar un delito. Se trata de hacer espíritu de cuerpo entre personas que pertenecen a un mismo equipo de fútbol. Es minimizar terriblemente la gravedad de la violencia sexual. No estamos hablando de un secretito, usando las palabras que ellos usaron, de vestuario, no estamos hablando de que te enteraste que llegaste tarde al entrenamiento, o de que, no sé, no estamos hablando de una falta menor, no estamos hablando de una falta disciplinaria, eso es aparte. Estamos hablando de la comisión de un posible delito de violencia sexual. Antes de ir con nuestra invitada, con quien vamos a analizar un poco más sobre el caso y lo que ya se va determinando, vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, yo les voy a narrar en parte lo que señala el atestado policial. Tenemos algunas claquetas que hemos preparado, no con todo, a diferencia de otros medios que han compartido sin ningún tipo de cuidado ni de tratamiento especializado de violencia de género, todo el testimonio. Nosotros hemos recogido las partes que consideramos importantes y yo voy a leer un poco para poder hacer un análisis de aquello en lo que se reafirma la víctima. A ver, vamos con la primera. Ya la tengo aquí. Ok, dice. El domingo a la tarde nos fuimos al shopping Montevideo Shopping a comprar bebidas en el local Los Domínguez. Compramos un vodka, un tequila y un vino. Ese día fuimos a la cancha, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Ojo, porque el testimonio, para quien lo quiera poner en tela de juicio, es sumamente detallado. El partido era Alianza Lima contra Colo-Colo. El partido era a las 21 horas, a las 9, y nosotras a las 8:30 ya estábamos ahí. Después de eso, volvemos al Hotel Hyatt Centro Montevideo porque nos habíamos ido del otro hotel costanero el 18 al mediodía. Antes de esto, la víctima, la presunta víctima, ha narrado cómo llegaron hasta Montevideo desde Buenos Aires. Ella narra que tiene una amiga, que esa amiga le señala que Carlos Zambrano las está invitando al viaje, que ella le dice que no tiene dinero y la amiga le dice que no importa, que están yendo todo pagado por Carlos Zambrano. Narran lo que sucede el día anterior en un primer encuentro con Zambrano, que, según lo que ella relata en la denuncia, habría sido una cena en la que estuvieron solamente los tres, brevemente, en el Hotel Hyatt, hotel en el que ellas no se estaban alojando, y que luego de este encuentro ella le dice que se tiene que ir, que va a visitar a un amigo, y que ahí termina esta primera noche en la que conoció o encontró a Carlos Zambrano. Lo que empieza a narrar ahorita con esto que les acabo de leer son los sucesos del día siguiente, del día de los hechos, el domingo 18. Lo primero que dice es que fueron al estadio y que por indicación de la amiga, que probablemente ya lo había conversado con Carlos Zambrano, fueron a comprar antes alcohol. Ellos no podían comprarlo porque estaban concentrados. Vamos a la siguiente. Ella dice, ella me avisa que ellos iban a ir a nuestra habitación. Era después de la medianoche y el primero que llega fue Zambrano. Ella empieza a tomar vino y me ofrece, refiriéndose a su amiga. Yo no quería, no tenía ganas de tomar, me sentía débil, quizás porque no había descansado bien. Después llega el compañero de habitación que se llama Miguel Trauco y después llegan más y conté que ellos eran 5 y nosotras 2. Creo que el que llegó después fue Pedro Aquino y Eric Castillo. Antes yo de tomar alcohol veo que no iban a salir, que se iban a quedar. Entonces pienso que mejor era tomar para levantarme un poco. Ahí empezamos a tomar, escuchando música. Siguiente episodio, luego de salir del estadio, ella narra que además no se viene sintiendo del todo bien de salud, que estaba un poco mal, no tenía intenciones de salir, pero la amiga le dice, no te preocupes, no vamos a salir, van a venir los jugadores a nuestra habitación. Ella no tenía ganas de tomar, según lo que señala en ese testimonio, pero dice, bueno, por lo menos voy a tratar de animarme un poco. Aquí ya está mencionando la presencia de los 5 jugadores que están implicados en el caso, o al menos en la narración de la denuncia policial. Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Pedro Aquino y Eric Castillo. Vamos con la siguiente. Después, Eric Castillo estuvo nada, se habría retirado. Estuvo unos minutos y se fue. Aquino Sánchez también se va. Quedamos Miguel, Carlos y Sergio y nosotras 2. Esta parte es muy importante, yo tengo muchas lagunas, hay cosas que no me acuerdo.
Sí me acuerdo que Miguel estaba sacado y nos decía que nos saquemos la ropa. En un momento le dijo que se saque el pantalón y ahí ya no me acuerdo, a la amiga. Los primeros tragos me los preparaba yo, después ya no me acuerdo. Después no sé si estábamos todos en una cama, se va al baño y me deja sola con los tres. Lo que sigue en el testimonio no lo vamos a reproducir, pero lo que narra es un episodio concreto en el que ella denuncia puntualmente violencia sexual. Denuncia que ha habido violencia sexual en su contra y narra cómo es que ella se sentía y cómo es que se da cuenta que están abusando de ella sin que pueda reaccionar. Narra los hechos físicos, narra evidencias que van a ser luego comprobadas o comparadas con los exámenes de médico legista por los que ha atravesado, con las lesiones que ya ha confirmado el examen de medicina legal que ella tiene con respecto a este testimonio. Pero en esencia, en resumen, en lo que le sigue a esta parte del testimonio es que la denunciante confirma un acto de violencia sexual en el que no solamente estaría implicado un jugador, sino otros más. Y no sabe, ella dice, no recuerda exactamente si en el caso de todos hubo esta violencia sexual directa, pero sí, según lo que ha narrado, la complicidad de su presencia. Incluso dice que fueron testigos visuales de lo que ella está narrando. Y ojo, ahí ya estamos hablando de personas que podrían haber tenido conocimiento de un delito y que optaron por guardar silencio. Vamos con la siguiente claqueta. Yo me sentía como desmayada. Es evidente aquí que estamos hablando de un acto no consentido de una persona que no tiene la fuerza física para levantarse, ni siquiera verbal para decir que se detengan, pero que además, y no me digan que no, es evidente cuando una persona está pasada de copas, es evidente, uno se da cuenta cuando una persona no puede consentir, no puede hablar, no puede movilizarse. Y esto sería la instrumentalización y el uso de su cuerpo. Dice, yo me sentía como desmayada, pero escuchando las voces. Yo escuchaba, puedes con los tres. Esa parte es francamente nauseabunda. Yo le empecé a decir que no quería. Ojo, aquí no es solo hablar de que ella estaba dando señales físicas de que no podía consentir, sino que está señalando que explícitamente les puso el límite del no. Dijo, no quiero, no puedo. Aquí la denunciante está diciendo que sí lo expresó verbalmente. Y Sergio decía que si yo no quería, es que no quería, refiriéndose a Sergio Peña. Yo ahí me voy al baño y cuando entro la veo sola parada al frente del inodoro, ahí me doy cuenta de que estaba sangrando. Y ella me dijo que me habían abusado. Ahí está la evidencia de lo que ella narra del momento en el que se dio cuenta de que había sido violentada. Entró al baño, me acuerdo que apareció Sergio y que se dio cuenta que yo no estaba bien y que me habían lastimado. No me acuerdo si Miguel Trauco se quedó en la habitación. Después terminó bajando a la habitación de Zambrano y no tengo noción de cómo bajé. Luego ella relata que Zambrano habría intentado tener relaciones sexuales con ella en otra parte que tampoco vamos a poner aquí. Bajamos al tercer piso y él quería tener relaciones y yo le dije nuevamente que no. ¿Tenemos una claqueta más? ¿O esta es la última? Tenemos dos más. Ok. La siguiente es una que denota una cierta angustia, desesperación, ansiedad de la persona implicada en contactarse con la víctima. Dice, él me mandó mensaje por Instagram a las 5 de la mañana, lo quita, y me pidió mi número para hablar por WhatsApp. Nos fuimos a la casa y Zambrano me empieza a llamar el lunes por la noche a las 11:04 y a las 11:06, pero yo no le respondí. Y después me manda otro número, me pone, hola, ¿qué tal? Soy amigo de Carlos, no sé si puedes hablar unos minutos. ¿Por qué Carlos Zambrano estaba tan desesperado por contactarse con esta mujer que ahora lo está denunciando de haber abusado sexualmente de ella? A las 11:26, la primera llamada perdida, a las 11:32, la segunda llamada y la tercera a las 11:38. A las 11:40 me manda un mensaje pidiéndome que lo atienda. Habría entonces una necesidad, una desesperación del jugador de fútbol Carlos Zambrano
incluso, según señala en su denuncia, del entorno de Zambrano por comunicarse con la denunciante. Tenemos la última claqueta, que es una muy puntual, en la que se pone la pregunta que le hace la persona que le está tomando el atestado policial, probablemente el oficial de la policía que está recogiendo la narración de los hechos, y que le dice: preguntada por los agresores refiere, son 3, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peñas Flores. De ellos no tengo fotos, nada. ¿Hay una más? ¿Esta es la última? Esta es la última. Ya, perfecto. Entonces, ahí está mencionando los nombres de las personas implicadas. Hemos visto los detalles dentro de lo que se puede del testimonio en el que la víctima claramente reafirma su denuncia, narra con detalle los hechos en los que señala explícitamente violencia sexual y actos sexuales no consentidos. ¿Cómo quedarán ahora todos esos abogados que se la pasaron diciendo que se trataba de un trío, que era un caso de que una persona estaba pidiendo dinero, que no le pagaron? O sea, ¿cómo se sienten ahora después de haber leído el calvario que narra esta mujer haber vivido, además con el grado de violencia que traspasa el leerlo? Uno puede sentir la desesperación y la violencia de lo que ella está narrando. Para hablar un poquito sobre todas estas percepciones y comentarios que ha habido en redes sociales, incluso en medios de comunicación, estamos conectados con Diana Miloslavich, quien es ex ministra de la Mujer, especialista en estudios de género. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Diana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Hola, querida Diana. Bueno, me imagino también sumamente sorprendida. Solamente que Hemos estado un leyendo. poco preocupada porque tengo estos ruidos, ¿no es cierto? Y que les he pedido a mis vecinos de que dejen de usar, de arreglar su departamento, pero digamos, encuentro poca solidaridad. O sea, No te entonces, no preocupes. bien las preguntas, pero que he tratado de seguir por el texto, ¿no? No te preocupes, te escuchamos muy bien. Yo quería primero conocer tu impresión sobre los hechos. Bueno, tú has estado escribiendo un poco en redes sociales, pero ¿qué opinión te merece todo esto que ha sucedido y sobre todo el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación peruanos? Bueno, yo creo que mientras más avanzan las investigaciones y tenemos mayor información, queda claro, digamos, que esto ha sido un abuso sexual, una violación, un delito, ¿no? Aún nos faltan de conocer cuáles han sido los videocámaras. Tiene que haber videocámara en donde han estado y hasta ahora no las conocemos ni las han solicitado ni las han pedido. Yo creo que también eso va a ser importante y yo creo que es como no solamente son 3 los involucrados, directamente los que han sido denunciados, cuando uno va revisando la información que se va saliendo a través de los medios, nos damos cuenta que, eh, digamos, va a ser importante, digamos, cuando se abra la investigación, cuando proceda digamos, van a llamar a todos los testigos que han estado involucrados, ¿no? Incluso algunos que señalan que entraron y salieron de la habitación, igual van a tener que van a ser seguramente, digamos, notificados, digamos, para el proceso, ¿no? Y entonces creo que Ujú. ahí vamos a tener mucho más claro, digamos, cómo ha sido, cómo se han dado los hechos, con lo que tú has descrito en relación al WhatsApp, ¿no es cierto?, que ahora se conoce con mayor detalle, se ve, digamos, que la reacción, digamos, del jugador es que sabe, está preocupado por lo que ha ocurrido y se está tomando conciencia de la dimensión de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y que esto es, él tiene conciencia de que no ha sido una buena actuación
y no sé si tenía conciencia que era un delito, pero sí tenía una preocupación, digamos que no era, digamos, correcto lo que había sucedido, ¿no? Me parece Claro, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, si alguien sabe que en teoría fue una relación consentida y que no habría nada que ocultar ni temer, no se explica un poco la reacción desesperada del futbolista implicado y su entorno en contactar a la víctima. Ahora, Diana, he visto que te has manifestado también en tus redes con respecto a lo que señaló el abogado César Nakazaki en particular, que tuvo una opinión muy machista en la que dijo que habría que ver qué tipo de mujer es la mujer que denuncia. Una opinión que es compartida por gran parte de la sociedad, que suele siempre ver cómo es la persona que denuncia, qué hacía, qué se dedicaba, cómo iba vestida, por qué fue. Esto es parte de lo que se conoce como la cultura de la violación. mira, yo creo que una de las voces que han salido, ¿no? En, digamos, en defensa de la víctima es Yulisa Mantilla, ¿no? Yulisa ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido una de las abogadas, una de las abogadas más prestigiosas que tiene el Perú, y ella ha señalado, digamos, ha colocado incluso en su X, ¿no es cierto?, un caso, digamos, para similar, como para tomarlo en cuenta, y ella también lo que señala es de que, digamos, digamos, acá no se tiene por qué analizar el perfil de la joven, ¿no? Acá lo que hay que analizar es la conducta, ¿no es cierto?, de los jugadores, ¿no? Digamos, no necesariamente hay este estereotipo de que, digamos, de que porque fue invitada a compartir, ¿no es cierto?, en la habitación de uno de los jugadores el resultado final de ese proceso, porque pareciera, por lo que he leído, que ella hay cosas que no recuerda. Entonces, y ella misma ha señalado que al comienzo ella se servía, ¿no es cierto?, ella se servía el trago, ¿no?, o lo que estuvieran tomando, ella se servía, pero luego no recuerda, ¿no? Entonces, Ujú. también, digamos, para mí sigue la sospecha si es que no había algo adicional en lo que, en lo que ella tomó, ¿no? Porque tiene como vacíos, ¿no? Y no recuerda. Yo en todo caso lo que quiero colocar de adicional es que como dice el comunicado de Alianza Lima, digamos, ellos van a esperar el proceso judicial penal, pero ellos están separados por indisciplina, porque ellos no tenían por qué invitar a nadie a una, digamos, en esos momentos, digamos, donde están, digamos, concentrados por... Y entonces ellos tienen una falta grave frente a su, a su club deportivo, ¿no? Que ha tenido una reacción, creo, inmediata, ¿no es cierto?, para deslindar de lo que ha sucedido. Yo quiero apelar a que nosotros tenemos la Convención de Belém do Pará, que es una de las convenciones vinculantes que tiene que ver con la prevención de la violencia contra la mujer y que en sus artículos, ¿no es cierto?, que están amparados y también ratificada tanto en Argentina como en Uruguay y en Perú, digamos, hay un marco normativo regional que también va a posibilitar al juez en Argentina, ¿no? Y si es que deciden, digamos, trasladar el juicio al Perú, ¿no? Pero, digamos, la Convención de Belém do Pará, digamos, hace posible que el juicio se haga en Argentina, ¿no? Y Claro. entonces quizás sea lo mejor y oportuno que se continúe el juicio en ese lugar. Bien, Digamos, Diana, para finalizar, aquí, digamos, va a haber demasiadas presiones de todo tipo, ¿no es cierto? sí, Porque, digamos, lamentable, pero son figuras eh, del medio futbolístico muy importantes, ¿no? Y entonces
mejor sería realizarla en un país neutral, que es lo que creo que sería Totalmente de acuerdo lo más contigo. adecuado. Siento que el caso tiene muchas más chances de ver luces en Argentina, que tiene lineamientos muy estrictos dentro de su materia legal y penal con respecto a los delitos de violencia sexual, mientras que aquí en el Perú solemos ser mucho más benévolos, ¿no? Solo para finalizar, ¿no? Como exministra de la Mujer, tú has tenido injerencia directa en políticas públicas, Diana, políticas que ahora vemos que están completamente destruidas. Lo poco que se venía avanzando se lo han cargado por completo desde el Congreso. Han erradicado la educación sexual integral, están proponiendo medidas que más bien criminalizan a quienes denuncian y tampoco se puede aplicar ningún tipo de instrucción en violencia de género para ninguna institución del gobierno. ¿Qué nos Este, espera? Porque esto va a hacer que la sociedad siga en retroceso y que estos delitos no solo sigan sucediendo, sino que la sociedad los siga apañando. yo creo que lo central y fundamental es, digamos, lo que tú acabas de señalar, ¿no? Y que en diferentes estudios, encuestas, sale, digamos, de la tolerancia que hay sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Y también decir, por ejemplo, que hoy mismo, ¿no? En el evento que acaba de haber en Panamá, el Foro Económico, ¿no? Más o menos, digamos, en relación a Davos, y el presidente Lula lo que ha señalado es que hay 11 feminicidios al día en América Latina y el Caribe, y que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que les atañe también a los hombres, y que ese va a ser un tema central y fundamental, digamos, que debería de ser para todos los estados en la región, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer presidente que hacia el más alto nivel está reconociendo, digamos, de que la violencia contra las mujeres es algo que compete y es responsabilidad no solamente de las mujeres, sino también de los hombres y sobre todo también de quienes están en los espacios de decisión, en el Estado, en el Congreso, en, digamos, en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, y por supuesto también de parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, ¿no? O sea que digamos, estamos ahora conversando a raíz de lo sucedido digamos, con esta joven, pero sí seguimos insistiendo de que la violencia contra las mujeres tiene que ser un tema central, ¿no? Un tema central ahora que estamos conversando contigo, pero también tiene que ser un tema central incluso en el proceso electoral en el que estamos viviendo, sino de qué estamos Total. eh, conversando, porque digamos, digamos el caso de los futbolistas lo ha vuelto a colocar, digamos, en la agenda pública nuevamente el tema de la violencia sexual y de las Sexual. agresiones contra las mujeres, ¿no? Y de los Bien, delitos. muchísimas gracias, querida Diana. Ha sido Diana Miloslavich, quien ha sido exministra de la Mujer. Muchas gracias, Diana, por darte un tiempito para estar con nosotras. Gracias a ustedes, ¿ya? Y felicitaciones por el programa de Fuerte y Claro. Muchas gracias, querida Diana. Y sí, efectivamente, como ella lo ha dicho, ¿no? Recientemente se ha revelado un dato muy preocupante. En el 2025, en el Perú, se registró una violación cada 40 minutos, señores. Eso habla de una situación desbordada de violencia contra las mujeres que tenemos naturalizada y que ahorita estamos hablando porque se trata de un escándalo internacional que involucra a jugadores de fútbol, pero que pasa todos los días en nuestro país, a vista y paciencia de la ciudadanía, a vista y paciencia y con la venia de las autoridades. Con eso, lamentablemente, tengo que pasar al segundo caso que no quería dejar de mencionar hoy, que también es un caso gravísimo de silencio y de desprotección, de abandono absoluto del Estado para con las víctimas de violencia. Esta vez se trata de una adolescente de apenas 16 años en Cajamarca que ha denunciado que viene siendo víctima sistemáticamente de abuso sexual por parte de su padrastro desde que ella tenía tan solo 11 años. La adolescente ha quedado embarazada 3 veces, tiene 3 hijos
uno que tiene 4 años, lo que quiere decir que lo dio a luz cuando tenía aproximadamente 13 años, uno que tiene 3 y el más pequeño que tiene 8 meses. Esta adolescente denunció a su padrastro, Juan Celada Salazar, 7 veces. Escuchen bien las cifras. 7 veces intentó denunciar a su padrastro en la comisaría sectorial Baños del Inca, que en este momento ya debería estar siendo sancionada. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que tocar la puerta tantas veces sin que nada se haga para protegerla? ¿Cuántas denuncias requiere una mujer para que el Estado le haga caso? En esta ocasión, además, no había cómo negar la violencia que tantas veces se empeñan en negar, porque tenía la evidencia del delito en sus brazos. Una niña que resultó embarazada producto del abuso sexual. Es indignante el caso por todas las aristas por las que se mire, pero sobre todo porque arroja muchas luces y evidencias de lo desprotegidas que están las niñas, las adolescentes y las mujeres en el sistema peruano. Hay muchas preguntas por hacerse. La primera y la que yo me hago muy fuertemente y que me resuena una y otra vez en la cabeza es cómo es posible que una niña de 13 años se acerque a un centro de salud en estado de gestación. Evidentemente, en ese momento, tú haces las sumas y restas, 1 más 1 es 2. Si una niña de 13 años está embarazada, evidentemente ha sido abusada sexualmente. En teoría, todos los establecimientos médicos tienen que actuar según un protocolo de alarma de violencia sexual. Llega una niña de 13 años con una gestación avanzada y tú no levantas ni media alerta. ¿Qué pasó con la persona que la atendió en esa primera instancia y que no dio aviso inmediato a las autoridades que había llegado un adolescente que evidentemente estaba siendo abusada sexualmente? ¿Qué pasó con el médico tratante que no pensó en el inminente peligro para la vida de esa adolescente que implicaba cargar o llevar a término un embarazo, para hablarle de sus posibilidades, de la posibilidad de acceder a su derecho a aborto terapéutico, legal, señores, desde 1924? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue obligada a llevar a término no 1, no 2, sino 3 embarazos? Una niña que viene siendo víctima de abuso desde que tenía solo 11 años. Nadie en el hospital se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nadie en el hospital Simón Bolívar levantó ni remotamente la ceja ante lo que era a todas luces un caso grave de abuso sexual y de desprotección infantil. La niña acudió 3 veces al centro y nadie hizo nada. Luego, lo que ya les mencionaba, en la comisaría, la complicidad, 7 veces se denunció, no pasó nada, no se abrió ninguna investigación. Ningún caso escaló siquiera a fiscalía. Antes de pasar con nuestra invitada, con quien vamos a hablar un poco sobre este caso y los otros que tenemos que dar cuenta, lamentablemente, sobre cifras de abuso sexual en nuestro país, hablar de este caso solamente en los siguientes términos que también son muy importantes. Esto nos da luces sobre el 70% de casos de abuso y de violación que son perpetrados al interior del hogar. Esto pasa todo el tiempo. Muchas veces los hogares no son espacios seguros para las niñas y adolescentes y son más bien el calvario en el que atraviesan este tipo de violencias. Por eso es que el Estado siempre tendría que actuar de oficio para protegerlas, porque lamentablemente en nuestra sociedad es normalizar, silenciar, acallar, encubrir el abuso dentro de las familias para evitar un quiebre, para evitar chocar con un patriarca, para evitar no sé qué, dándose falsas justificaciones de algo que no tiene justificación alguna. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Dónde estuvo en este y en los otros miles de casos en los que las mujeres y las niñas quedan en absoluta indefensión y desprotección ante este tipo de abusos? Tenemos ya a la invitada, Flor Guayana, vocera de PROMSEX, con quien vamos a hablar un poco sobre el tema
coordinadora del área de fortalecimiento de capacidades de Pronsex. Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por darte un tiempo para conectarte. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, esta noticia también nos pone en relieve un poco esta situación en la que viven las niñas y los adolescentes, como lo has mencionado. Y justamente por ello creo que también es pertinente hablar de que, justamente lo que comentabas, ¿no? El conjunto de negligencias que se dan, digamos, en la vida de los adolescentes y lamentablemente también decir que el caso de esta niña, de esa adolescente en Cajamarca es, digamos, es un caso de los casi 12.000 casos Wow. digamos, que ha registrado inclusive el Ministerio de Salud en su registro de nacidos vivos, ¿no? Que señala menores de 14 años que han dado a luz, ¿no? Durante el año 2014 y el 2024. Entonces eso registra 12.000 justamente casos. más de 12.000 casos, son Wow. 12.728 casos, ¿no? De niñas menores de 14 años que dieron a luz a un niño, a un bebé, ¿no? Increíble, porque estamos hablando de algo que en el Código Penal es delito, evidentemente. Cualquier tipo de relación sexual sostenida con un menor de 14 años configura el delito de violación sexual. Y estamos hablando de casos en los que existía una alternativa legal, Flor, que no fue Así es. ofrecida. Hemos visto casos emblemáticos en los que las niñas han tenido que pedir ayuda internacional ante la falta de respuesta de juntas médicas y del Estado por proteger sus vidas, accediendo a algo que está sumamente estigmatizado, que es el aborto terapéutico, que es un derecho. Así es, justamente, digamos, ¿por qué traemos un poco el tema del dato? Y claro, y resalta justamente por este caso, ¿no? Es un caso, como señalas, que se repite, como te decía, estos casos 12.000, pero además que efectivamente, como tú lo has señalado, 14, menores de 14 años, se presume que es violación, porque efectivamente existen estándares que señalan que una persona menor de 14 años no puede dar su consentimiento, ¿verdad? Entonces también, y ahí lo señalamos, que este conjunto de negligencias que han sido, digamos, recurrentes en los servicios de salud, porque, digamos, tener a casi 12.000 niñas que han dado, a más de 12.000 niñas que han dado a luz, significa un conjunto de negligencias. ¿Por qué? Porque Ay, efectivamente ellas pudieron acceder inclusive al aborto terapéutico que está garantizado en nuestra normativa hace más de 100 años, ¿no? Y que actualmente cuenta con una guía nacional para la aplicación de ellos, ¿no? Y lo que no hemos ido registrando también desde Pronsex es que hay un conjunto de, digamos, de resistencias del personal médico, así como lo ha relatado este caso de esta niña en Cajamarca, ¿no? Que ha accedido, que ha denunciado en la comisaría, que ha denunciado, digamos, ante la propia establecimiento de salud y que no ha recibido atención. Lo mismo pasa, ¿no? Estas 12.000 niñas probablemente acudieron a esos establecimientos a dar a luz porque lo registran ellos o atenderse en atenciones prenatales y no recibieron información, no recibieron información de que podían acceder al aborto terapéutico, considerando además que el aborto terapéutico señala que cualquier persona con capacidad de gestar puede acceder a este derecho, porque además es un derecho que le corresponde en la medida de que afecta su salud, su vida y probablemente, ¿no? Podría generarle graves daños, ¿no? En la larga en su vida también. Entonces, eso, digamos, queremos señalar desde Pronsex, es una alerta que señalamos, ¿no? Como parte además de estudios que hemos ido realizando anteriormente y además de litigios, que como lo has comentado, el Estado ha recibido un conjunto de sentencias y recomendaciones de instancias internacionales como la Comisión, digamos, con la Comisión de la Niña, ¿no? En la ONU, por ejemplo, por un caso muy reciente, el caso de Camila, ¿no? El año pasado, ¿no? Recibimos recomendaciones de que justamente el caso de Camila, que era una niña muy parecida al caso de Cajamarca, de esa adolescente de Cajamarca, muy que parecido. fue abusada por su padrastro, Padrastro. ¿no? También, y quien fue obligada también a continuar el embarazo a pesar de que la niña tenía 11 años, ¿no?
y que además ponía en grave riesgo su salud, no solamente física, sino también emocional. Y ahí queremos señalar algo que nos parece importante y que el protocolo lo señala también, que es necesario hacer una evaluación justamente de la continuación de este embarazo, cómo puede afectar a la salud de las víctimas y o de las mujeres que presentan esta condición. Y claro, lo que digamos, se presentó en el caso de Camila es que no quisieron darle, a pesar de que lo solicitó la madre, la familia que acompañó el caso, lo solicitó, no se lo quisieron brindar, ¿no? Entonces, digamos, llamamos la atención de ello, ¿no? Además, esta sentencia, estas recomendaciones que han ido señalando es que todos los establecimientos públicos de salud deberían brindar esta información a quienes acuden, ¿no? Con estas características, menores de edad, que probablemente estén en situación de gestación, pero además, sobre todo, víctimas mujeres que pueden haber denunciado violencia sexual, ¿no? O adolescentes que han Claro. podido denunciar violencia sexual. Entonces, sí, es el Ah, caso otra de Cajamarca nos señala esta realidad, cruda realidad, que es importante de exigir que se cambien esta situación. a ver, Flor, creo que aquí hablamos de, como tú bien decías, una serie de negligencias, es decir, de una desprotección y un abandono sistemático que se ejerce Así de es. parte del Estado y que es transversal, que atraviesa diversos ejes. Primero, porque ahí está faltando algo que se le ha quitado a las infancias desde el Congreso, que es el derecho a conocer sobre el abuso. Los derechos. El Congreso, Ujú. con sus lacayos como Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante, ha logrado que se elimine de la currícula escolar la educación sexual integral, que precisamente lo que hace es hablarle a las infancias sobre prevención del abuso, sobre protocolos, sobre qué hacer y a dónde acudir, hacerles saber cómo pueden decir que no, cuáles son sus derechos, a dónde pueden pedir ayuda, cómo pueden identificar que están siendo víctimas de ese tipo de situaciones. Eso se les ha negado a las infancias desde el Congreso. Les han dicho, no es sí. Luego, otra cosa que hacen es decirle a las instituciones desde el gobierno, ¿no? Prohibido capacitar a cualquier entidad que pertenece al gobierno en materia de violencia de género. ¿Por qué? Porque ellos dicen que está ideologizada. Entonces, eliminan el enfoque de género y con esto, ¿qué hacen? Que precisamente suceda lo que ha sucedido, que la comisaría no sepa o no tenga que seguir lineamientos, que en el hospital no tengan cómo o no puedan o no quieran reportar este tipo de casos. Entonces, cada vez desde las instituciones se está desarmando, se está colaborando a que estas situaciones sucedan. Estamos en un retroceso fatal y la última instancia, creo que es esta que tú mencionas, que no deja de ser sumamente importante, que es que ya cuando una niña fue abusada, ya cuando no hay vuelta atrás sobre el abuso que ya destruyó su vida, no hay derecho a hacerla maternar, a obligarla a maternar siendo aún una criatura, poniendo en riesgo su vida y, como tú mencionabas, su salud mental también. No es solamente la física, hablando de los riesgos enormes que tiene una niña de llevar una gestación a término, sino su salud mental. Una niña abusada a la que están obligando a ser madre. Yo creo, Flor, que no hay palabras, no hay derecho para ser tan mezquinos. Así es, Manuela. Efectivamente, desde Pronce que también nos hemos pronunciado reiteradamente en este retroceso conjunto que nos ha señalado, ¿no? Respecto al tema de la educación sexual integral, respecto también al perseguir a establecimientos de salud que han ido avanzando en la normativa para aplicar esta y cumplir con el derecho, digamos, y las recomendaciones que plantean los organismos internacionales como la maternidad, como el Instituto Materno Infantil, ¿no? Que muy conocido como la maternidad de Lima, ¿no? Igual como lo que comentas, digamos, el año pasado la propia congresista Jáuregui señalaba y perseguía un poco al director de la maternidad de Lima, que había establecido un conjunto de, digamos, que se han generado procedimientos para atender justamente este tipo de situaciones y que a diferencia de otras instituciones del país,
es la única institución que cumple con esa normativa de informar a cualquier adolescente, ¿no? Menor de 14 años para acceder a este derecho, ¿no? Y entonces, claro, lo que nos señala y lo que hemos ido denunciando de estos retrocesos tiene que ver con ello, ¿no? Con este conjunto de, digamos, políticas conservadoras que ponen por delante sus creencias religiosas más que justamente, bueno, los derechos de las adolescentes a que puedan, digamos, atenderse, a que puedan recibir información, a que puedan, como tú dices, conocer las posibilidades de dónde denunciar, ¿no? Dónde acceder información, ¿no? Y inclusive a generarse espacios seguros, ¿no? Para poder protegerse de situaciones de riesgo, como lo has comentado. Entonces sí, efectivamente, estamos en un proceso digamos, esta situación que se está presentando, o que presentamos como parte de esta campaña, Mi Vida, Mi Derecho, también forma parte de este conjunto, ¿no? De situaciones en las cuales las niñas, las adolescentes están en riesgo y son las mayores afectadas, ¿no? De este conjunto de retrocesos, de políticas, de normativas, y bueno, y que de alguna manera siguen siendo invisibilizadas también porque poco se habla, salvo situaciones como esta, ¿no? En el caso de esta adolescente de Cajamarca, que vive realmente las consecuencias de estos retrocesos, ¿no? Entonces sí, llamamos la atención de ello, llamamos la atención de el peligro que también tiene en este proceso electoral de que estos discursos que señalan un poco de retroceder en eso o que se reafirman en el retroceso de esas normas, de alguna manera va a perpetuar y va a incrementar estas situaciones, ¿no? Entonces ahí lo llamamos también desde Pronsex a las personas que van a votar, a los electores, a las electoras, a informarse, pero también a tener como un voto responsable a partir de qué propuestas pueden estar trayendo estos políticos que van en contra de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres en general. Sí, sumamente importante esto que mencionas, Flor. Creo que es difícil retroceder en lo que ya han destruido, pero sí, ahora que los electores se nos vuelve a dar un poquito de poder, hay que tener en la mira a las personas que con sus propuestas dizque a favor de la familia, lo que están haciendo es en realidad exponer a millones de niñas a esta situación, a la normalización del abuso, al privarlas de recibir educación sexual integral que las proteja, al privarlas de poder acceder a sus derechos, como es en este caso el del aborto terapéutico. Y por supuesto que quisiéramos que no haya abortos terapéuticos, quisiéramos que en realidad la base se estableciera en que no haya abuso, en que no haya violencia sexual ejercida contra estas niñas. Pero ya si las hay, creo que lo mínimo indispensable es salvaguardar sus vidas y su integridad física. Quería preguntarte para finalizar nada más, ¿dónde es que las personas pueden informarse? De repente tienen un poco más de recursos abiertos al público como Promsex, de repente si alguien quiere hablar con sus hijas, con sus hijos sobre temas relacionados a consentimiento, a prevención del abuso, etcétera, etcétera. Ok, muchísimas gracias, Manuela. Sí, como Pronsex tenemos una página web que es www.pronsex.org, pero justo donde pueden encontrar recursos, ¿no? Desde educativos, pedagógicos, para hablar de esos temas con los adolescentes, las niñas, los niños, y los jóvenes. Y también tenemos en el marco de esta campaña Mi Vida y Derecho, que lo que busca justamente, decíamos, es informar, ¿no? A la población general, sobre todo a las personas con capacidad de gestar, la posibilidad de acceder a este derecho, ¿no? Que ya está reconocido por el Estado y que además que cuentan con procedimientos y tiempos establecidos para la atención del mismo. Entonces, pueden acceder a esta información a partir de, digamos, tenemos un portal que se llama www.mividaenmiderecho.p, que es de una plataforma donde pueden encontrar información sobre justamente la guía de atención del aborto terapéutico en establecimientos públicos y privados, y pueden también contar con información de investigaciones que hemos ido realizando justamente de la no aplicación de esta guía y de las recomendaciones que ha establecido también organismos internacionales para garantizar este derecho en las mujeres, ¿no? Bien, Flor, sí, creo que es importante desmitificar
todo aquello que ronda con respecto al aborto terapéutico, recordarle a la ciudadanía que es un derecho adquirido Así en es. casos en los que la vida de la gestante pueda estar en riesgo, y esto implica, por supuesto, también su vida, su salud mental y su integridad, el derecho a su indemnidad sexual. Muchísimas gracias. Ha sido Flor Guayana, coordinadora del área de fortalecimiento de capacidades de Promsex. Gracias por haberte dado un espacio para estar con nosotras. Muchísimas gracias, Manuela. Hasta luego. Bien, bueno, indignante este caso. Como les decía, lamentablemente la estadística confirma que el 70% de los casos ocurren al interior de los hogares, en el núcleo familiar. Es por eso que la acción del Estado es importante. Es por eso que a una niña le puede cambiar la vida, y se los digo por experiencia personal. A una niña, a un niño, le puede cambiar la vida el saber los derechos que tiene sobre su cuerpo, el saber que el abuso sexual existe, el conocer los límites que tiene derecho a establecer con los adultos. Eso es algo que solo la información y la educación les puede otorgar. Y si en la mayoría de las casas, de los hogares, hay una negativa grande a que esta información se les entregue a los niños y a las niñas, pregúntense el por qué. ¿Qué tratan de evitar que conozcan? ¿Qué tratan de evitar que sepan? ¿Contra qué tratan de que no estén informados o protegidos? El Estado más bien debería tener unas políticas públicas completamente fuertes, que no admitan cuestionamiento alguno legislativo o de algún actor del Congreso, ni que permitan que se elimine la educación sexual integral, porque esto es un arma que puede proteger a que este tipo de casos no sigan sucediendo. Y ante ello, pues evidentemente también la acción de las instituciones, porque este caso no es aislado. Hay una serie de negligencias que se conectan y que nos hablan de un Estado ausente, en el que tanto el hospital como la comisaría decidieron mirar a un costado como si nada pasara, cuando una niña de 13 años llegó con una panza avanzada de gestación, una evidente situación de abuso y desprotección. Es lamentable, esperemos que el Ministerio de la Mujer se pronuncie sobre el caso en las próximas horas, que haya protección de la menor también con respecto al vínculo que tiene con la madre y a todas las personas que están implicadas, que han sabido de esto por mucho tiempo y que no han hecho nada. Nosotros terminamos ya el programa, se nos ha ido volando el tiempo, pero nos volvemos a conectar mañana jueves, no sin antes decirles que por favor no se olviden, para que esta información llegue a todas partes, para que nosotros podamos seguir informando y difundiendo información de valor, denle like, suscríbanse y comenten nuestro programa. Gracias a mis queridas productoras, a Cristina, a Valeria, a Vic, a todas las personas que han estado involucradas en el programa. Y con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.